Continuando con los módulos del curso, vamos a hablar hoy sobre educación para la salud y las 18 prácticas claves de AYEPI. Empecemos con educación para la salud. La educación para la salud es el proceso por el cual se promueven en las personas la adopción y mantenimiento de prácticas y estilos saludables a través de la toma de decisiones propias. Estas intervenciones pueden implementarse de manera individual o colectiva. La educación para la salud mejora la competencia de abordar los problemas o situaciones relacionadas con la salud. Se pueden utilizar diferentes estrategias pedagógicas o didácticas, como por ejemplo, teatro para hablar sobre la prevención del maltrato infantil, videos para indicar los cuidados necesarios que se deben tener en casa con los niños o el desarrollo de talleres para empoderar a la comunidad y a los líderes comunitarios en la identificación oportuna de las enfermedades respiratorias agudas. Debemos tener en cuenta para la educación en salud los conocimientos básicos que tienen las personas y las comunidades. Recordemos que ellos ya tienen unos conceptos previos, unas prácticas previas y su cultura lleva a que tengan ciertas conductas adicionales previas a la educación que vamos a dar. La oportunidad de tener la responsabilidad sobre el autocuidado es un aspecto importante que se debe promover en la comunidad y en las personas, que es el propósito fundamental de la educación para la salud. Adicionalmente, debemos reconocer las necesidades existentes y los recursos disponibles en esa comunidad o con ese individuo para determinar qué tipo de educación daremos. Hay factores que influyen en el individuo o en la comunidad para lograr el propósito que se plantea en la educación para la salud. Entre ellos tenemos cómo ellos perciben sus propias necesidades, qué hábitos y experiencias previas tienen, qué actitudes y valores tienen, si pueden prever el riesgo-beneficio de las condiciones en las que viven o a las que se exponen, y qué obstáculos físicos, económicos están presentes. Existen muchísimas barreras para lograr el propósito de educación para la salud. Entre ellas están las actitudes del personal, el trato que nosotros ofrecemos en el momento de atención. La cobertura, qué cosas podemos brindarle y qué cosas no podemos brindarle durante la atención. La información que brindamos, si esta información es veraz o no, si es completa, es clara o está orientada a las necesidades de las personas y las comunidades que atendemos. Una de las grandes barreras que el sistema de salud en algunos países tiene es la fragmentación de los servicios. Es decir, al fragmentarse los servicios, cada servicio, cada profesional o cada funcionario ofrece lo que le corresponde sin mantener una integralidad de la atención. Y la accesibilidad. Desafortunadamente, aún hoy hay personas y comunidades que no pueden acceder fácilmente a la atención en salud y especialmente a la educación con calidad. Es importante para la educación en salud identificar los líderes sociales de la comunidad o del contexto en el que se desenvuelve la familia y el individuo. Es necesario identificar también la participación comunitaria o promoverla en los casos en donde no se vea. Si nosotros nos apoyamos en los agentes comunitarios en salud y los vamos formando y actualizando constantemente, la educación para la salud será mucho más viable y tendrá un mayor impacto. Los sistemas propios de aprendizaje de las comunidades, de los agentes comunitarios y de los profesionales y funcionarios de la salud, que favorecería el proceso de aprendizaje y de educación. Y la relación de los sectores, cómo se unen, trabajan de manera integral el sector educación con el sector agricultura, con el sector empresarial, por ejemplo. Debemos mirar que se requiere que el individuo y la comunidad tome conciencia de sus problemas de salud y considere la solución importante. Si no es así, no habrá disposición para aprender nuevos hábitos o mantener los estilos saludables. El facilitador o profesional de salud no obtendrá el éxito que quiere y no logrará el propósito de la educación para la salud si no tiene en cuenta los aspectos anteriormente enunciados. De la misma forma, para lograr con educación para la salud un gran impacto con el individuo y la comunidad, es necesario identificar la importancia de la comunicación.
El cuidador y la familia tienen un papel vital en la recuperación, el mantenimiento y la protección de la salud del niño y en el hogar, y en la reducción de la morbilidad y la mortalidad de la niñez. Sin embargo, el cuidador y la familia no reconocen los signos de peligro, no saben cómo pedir ayuda, no entienden o no practican las indicaciones o recomendaciones dadas por el profesional de la salud. De ahí que la importancia de la comunicación depende muchísimo de la relación entre el cuidador, familia y el personal de salud. Existen elementos que influyen en la comunicación. Relacionado al personal y los cuidadores, influye los valores, creencias, opiniones y actitudes que ellos tengan en cuanto a su cuidado de salud y a su contexto en el que viven. Existen elementos que influyen en la comunicación. Aquí participa el personal y los cuidadores, el sistema de salud, los profesionales de salud. En cuanto a la relación entre personal y cuidadores, influye los valores, creencias, opiniones y actitudes que tienen cada uno. En cuanto a los padres, es importante entender lo que piensan y hacen respecto a la salud y enfermedad. En relación específicamente de los profesionales, es importante si ellos hacen una reflexión crítica, una cualificación constante sobre los conocimientos, sobre las prácticas, sobre todo aquello que se requiere en el momento de la atención y si realmente tienen un interés en la prestación del servicio y en la educación que se ofrece al individuo y la comunidad. En cuanto al sistema de salud, es importante que de él depende que nosotros, los profesionales y la comunidad, tengan los suficientes recursos para poder brindar atención en salud y educación para la salud orientada al impacto y al mejoramiento del estado de salud de cada persona. De ello entonces podemos definir que depende de la voluntad política de los actores del sistema de salud. Se dan ciertas recomendaciones sobre actitudes y habilidades que contribuyen a la comunicación. Es importante tener en cuenta que aquello que no se hace y no se fortalece se convertirá en un obstáculo. Se sugiere al profesional de la salud soportar, fortalecer y actualizar sus conocimientos técnicos, tener una actitud comunicativa y generar un ambiente de confianza. Y se busca promover en el cuidador que esté tranquilo y cómodo, que escuche, entienda, participe y actúe dentro de las actividades que requiere para su cuidado en salud. Dentro de las recomendaciones para lograr lo que acabamos de decir, es importante prestarle toda la atención al cuidador y dedicarle todo el tiempo que sea necesario para esa interacción. Tener siempre en cuenta a las personas según su cultura. Cada uno de ellos tiene una manera diferente de mostrar interés. Estar siempre listo a resumir lo que ha dicho el cuidador. Esto nos servirá para comprobar si hemos entendido correctamente. Si no entendemos algo, preguntemos. Es mejor decir no he entendido tal cosa en lugar de hacer caso omiso a lo que nos dijo. Es importante animar al cuidador a seguir dando información. Se pueden hacer preguntas que permitan que nos amplíen la información que nos está dando, como por ejemplo, ¿qué sucedió luego? ¿Qué ha hecho para manejar el problema? Recordemos que la interacción con el cuidador ayuda a generar mayor comunicación y es la clave para identificar las conductas realizadas correctamente o conductas incorrectas que deben corregirse. Recordemos siempre felicitar y aprobar al cuidador. Esto mejorará la comunicación, hará más fácil lograr cambios en actitudes y prácticas que beneficiará la salud de los niños. Ahora hablemos de aconsejar a la madre o al cuidador sobre las 18 prácticas claves que sugiere AIEPE. Marta Beltrán, pediatra, consultora de la Organización Panamericana de la Salud en el 2015, nos dejó este mensaje. Si todos los padres conocieran un mínimo los signos de alarma, consultarían a tiempo y muchos niños no morirían. La consulta en tiempo impacta la mortalidad. Para aconsejar a la madre o al cuidador debemos fortalecer habilidades de comunicación, habilidades para escuchar y aprender. El cuidador necesita ser respetado en su propia manera de hablar. Esto favorecerá el reconocimiento sobre su situación y cómo se siente. Por tanto, bríndele atención a lo que le está diciendo. Habilidades para fortalecer la confianza y dar apoyo. Es importante brindar información al cuidador y sugerirle qué es lo que podría hacer en una situación como la que se encuentra, de tal modo que sea ella misma quien tome la decisión. Para escuchar y aprender podemos emplear habilidades de comunicación no verbal útiles, realizar preguntas abiertas, emplear respuestas y gestos que demuestren interés,
parafrasear lo que la madre dice, ser empático, demostrar que entiende lo que la madre siente, evitar palabras que la juzguen. Para fortalecer la confianza y dar apoyo se puede aceptar lo que la madre piensa y siente, reconocer y elogiar lo que la madre y el lactante hacen bien, dar ayuda práctica, dar poca pero relevante información, emplear un lenguaje sencillo, realizar una o dos sugerencias, acciones simples, sencillas, que puedan ser fácilmente realizadas por ellas y no darle órdenes. Aconsejar a la madre o al cuidador hace la diferencia de una consulta general a una consulta orientada con la estrategia IEPI. Resaltemos que debemos informar. Debemos informar sobre el riesgo de la enfermedad, cuándo consultar, cómo y por qué administrar el tratamiento indicado, cómo prevenir los nuevos episodios de la enfermedad que se identificó. Esto caracteriza la consulta IEPI. Ahora hablemos de las prácticas claves de IEPI. Estas prácticas claves están orientadas al crecimiento físico y desarrollo mental, a la prevención de enfermedades, al cuidado apropiado en el hogar y a buscar atención inmediata. Comencemos con las 4 primeras prácticas orientadas al crecimiento físico y desarrollo mental. La primera es la lactancia exclusiva en los primeros meses de vida del niño. Tenemos beneficios y bondades del amamantamiento agrupados para el bebé y para la madre y el bebé. Para el bebé existirá un aumento de peso entre el 30 y el 50 gramos al día. Disminuye las probabilidades de futuros males o enfermedades como la diabetes, el cáncer o enfermedades crónico-degenerativas. Estimula el cerebro y el desarrollo del sistema inmunológico. Para la madre y el bebé fortalece el apego. El niño crece más seguro y con mayor estabilidad emocional, entre muchas otras bondades, como ser la primera vacuna que recibe el niño y mantenerse protegido contra enfermedades infectocontagiosas. Se hablan de 3 mitos importantes de la lactancia materna que llevan a motivar el uso de la leche artificial. La primera es que es doloroso y agrieta los pezones. Cuando existe una buena técnica de agarre y la madre tiene una adecuada orientación y acompañamiento en la educación para una lactancia adecuada, esta alteración no se va a presentar. La segunda es que al dar pecho el padre no participa en la crianza. Falso. Si desde el principio nosotros orientamos a la pareja y a la familia, aunque en el momento de la lactancia el padre puede colaborar con la comodidad de la madre y se orienta a hablar o a leerle un cuento, a ponerle música al niño, pues está participando en el desarrollo y en la crianza. Y tercero, se habla que los biberones son mejores porque indican la cantidad de leche que debe tomar el bebé. Realmente el niño recibe en cada toma del pecho de la mamá la cantidad suficiente. Evidentemente hay muchas mujeres que consideran que es insuficiente y por eso se apoyan en darle biberón a sus hijos. Solo el 50% de los niños recién nacidos inician la lactancia a la hora, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud. Por eso, desde el primer momento, inclusive desde la preconcepción, se debe dejar claro y dar la información suficiente para que la lactancia sea la prioridad durante los primeros meses de vida del niño. Pero de la temática que se debe hablar en la preparación para el manejo de la lactancia materna y la paternidad, debemos hablar sobre la duración óptima de la lactancia materna, que son los primeros 6 meses de vida con exclusividad y hasta los 2 años de vida con alimentación complementaria adecuada y balanceada. También debemos hablar de la fisiología del amamantamiento, la información sobre la postura y el agarre correctos, los signos precoces de hambre, los signos de amamantamiento eficaz y de la variabilidad de la frecuencia y duración de las tetadas que puedan esperarse cuando se alimenta a demanda. También es importante hablar sobre las prácticas rutinarias que favorecen el inicio y el establecimiento de la lactancia desde la primera hora de vida. También podemos hablar de la prevención y la solución de problemas durante la lactancia, cómo extraer y recoger y almacenar la leche humana y los riesgos de decidir no amamantar. Recordemos que hay diferentes posturas que puede optar la madre para dar lactancia materna.
Es importante reconocer los signos del buen agarre y orientar a la madre respecto a ellos. Ayudemos a la madre para que asuma una posición cómoda y relajada, sentada o recostada. Debemos explicar o mostrar a la madre cómo ayudar a que el lactante agarre bien el pecho. Debemos observar cómo reacciona el lactante y preguntar a la madre cómo se siente respecto a la succión. Debemos observar los signos de buen agarre. Si el agarre no es bueno o la madre está incómoda, solicitarle que lo intente de nuevo. Para la promoción de la lactancia materna, las instituciones pueden apoyarse en los 10 pasos de la estrategia YAME. La segunda práctica es la alimentación complementaria después de los 6 meses, garantizando aún la lactancia materna como prioridad. Esta alimentación complementaria se basa en la alimentación perceptiva, que favorece el desarrollo del niño. Trabajamos 10 principios. La primera es practicar la lactancia materna exclusiva, como ya lo dijimos antes, y después de los 6 meses empezar a introducir alimentos complementarios sin dejar de lado la lactancia materna. El segundo principio es continuar la lactancia materna frecuente y a demanda hasta los 2 años o más. El tercero es practicar la alimentación perceptiva, usando los principios de cuidado psicosocial, permitiéndole a él que agarre, que lleve el alimento a su boca, que lo disfrute, que pueda jugar de una otra manera con él. Identificar los colores, las texturas y los sabores le favorecerá a aceptar el alimento. El principio es ejercer las buenas prácticas de higiene y manejo de alimentos para reducir el riesgo de infecciones gastrointestinales. El quinto es comenzar a los 6 meses de edad con cantidades pequeñas de alimentos y aumentar paulatinamente y conforme crece el niño, la cantidad de alimentos, el número de veces la alimentación durante el día, acompañado de la lactancia materna. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que se espera que debe recibir un niño de 6 a 8 meses, que es un promedio de 200 calorías al día, y cómo podemos empezar. Podemos empezar con papayas espesas, de alimentos bien macerados, y continuar esta alimentación en un momento en que la familia se reúna. La frecuencia de 2 a 3 veces por día, y dependiendo del apetito del niño se puede ofrecer 1 o 2 meriendas. La cantidad de alimentos que consumirá un niño promedio en cada comida puede ser de 2 a 3 cucharadas por comida, y esto irá aumentando gradualmente de medio vaso a una taza que corresponde a 250 mililitros. El sexto principio es aumentar la consistencia y la variabilidad de los alimentos gradualmente conforme crece el niño, de acuerdo a cómo se va adaptando según sus requisitos y habilidades. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de la consistencia correcta que deben tener los alimentos. El séptimo principio es aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos complementarios conforme va creciendo. Puede pasar de 2 a 3 veces al día y posteriormente terminar con 5 veces en el día. El octavo principio es dar una variedad de alimentos que pueda asegurar cubrir las necesidades nutricionales. Para ello, los invito a ver el plato saludable publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que nos muestra la variedad de alimentos que tiene Colombia, las características nutricionales, los aportes calóricos y los aportes en vitaminas y proteínas que estos alimentos nos pueden ofrecer, lo cual nos servirá esta tabla para determinar en nuestra región qué alimentos pueden garantizar cubrir esas necesidades nutricionales. El noveno principio es utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos y vitaminas o minerales para los niños de acuerdo a sus necesidades. Vemos que un buen alimento complementario es un alimento rico en energía, proteína y micronutrientes como el hierro, zinc, el calcio, la vitamina A y el folato. No es picante ni salado. El niño puede comerlo con facilidad. Es del gusto del niño y está disponible localmente. En el décimo y último principio tenemos que debemos fomentar el aumento de ingesta de líquidos durante la enfermedad, incluyendo la leche materna. El décimo principio y último nos indica que debemos aumentar la ingesta de líquidos durante la enfermedad, incluyendo la leche materna, y alentar para que coma alimentos suaves, variados y que sean de su gusto. Después de la enfermedad debemos dar alimentos con mayor frecuencia y alentar para que coma más.
La tercera práctica clave es el suministro de micronutrientes como vitamina A, hierro y zinc para favorecer el desarrollo y el crecimiento del niño. Promover el consumo de alimentos como espinacas, acelgas, carnes rojas, cereales y granos favorecen la obtención de minerales como el zinc. El consumo de micronutrientes acompañado de consumo de agua, ejercicio y un buen sueño favorecerán el crecimiento de los niños. La cuarta práctica clave es el desarrollo mental y social. El afecto, la atención, la comunicación y los juegos favorecen este desarrollo. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las madres y los padres deben pasar más tiempo con sus hijos. Ellos se desarrollan mejor cuando sus padres les hablan, les escuchan y juegan con ellos. Esto se llama estimulación adecuada y ayuda a desarrollar su inteligencia y les da seguridad. Un niño que se desarrolla bien físicamente crece en talla y aumenta de peso en forma regular. Existen 3 momentos especiales para el niño para generar este escenario de desarrollo mental y social: cuando toma pecho o come, cuando lo cambian de pañal o lo bañan y al momento de dormir. En cuanto a la disciplina, los niños requieren aprender de esto. Para disciplinar a un niño se debe tener reglas claras y de acuerdo con su edad. Por ejemplo, comer en la mesa, dormir a las horas determinadas y recoger los juguetes. Las reglas se enseñan con firmeza, nunca con gritos ni castigos. Los niños aprenden mejor a las buenas que a las malas. El castigo físico, las groserías o los gritos van en contra del desarrollo del niño y pueden marcarlos para toda la vida. Por el contrario, haga lo siguiente: apruebe sus acciones, como por ejemplo el poder coger un sonajero o simplemente decir sus palabras. La aprobación de sus padres o seres queridos le favorecen para su desarrollo. Estimular adecuadamente de acuerdo a la edad. Por ejemplo, hablarle mientras que se mantiene el contacto visual. Hablar con voz baja y apacible mientras le alimenta. Es la oportunidad para demostrarle con su voz que tiene un tono feliz y acorde a su sonrisa. En cuanto a la prevención de enfermedades, tenemos el esquema de vacunación al día, recordando que los niños deben recibir vacunas al nacer, a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, a los 7 meses, al año y medio y a los 5 años. Siempre garantizar mantener su carnet de vacunación y consultar en el centro de salud más cercano si se tiene alguna inquietud. En cuanto al esquema de vacunación, los niños deben recibir todas las vacunas en las fechas establecidas durante su primer año de vida. Así podrán crecer sanos y evitar adquirir enfermedades inmunoprevenibles. Recordemos que el niño que tiene resfriado, diarrea o fiebre puede ser vacunado sin ningún riesgo. Las vacunas no causan ningún daño. Después de la aplicación, algunos niños presentan un poco de malestar o fiebre, pero esto pasa con rapidez. Y es importante cuidar y conservar el buen estado del carnet de vacunación. En cuanto a la práctica clave, higiene y manejo de excretas, es importante que la familia aprenda y adquiera la conducta de lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, antes de comer o dar de comer al niño, después de hacer sus necesidades y después de cambiar los pañales del bebé. Las heces, incluyendo las de los niños, deben desecharse en forma segura. La forma más efectiva de evitar la diarrea es tomar agua segura, ya sea hervida o filtrada. El aseo personal es importante. La familia, incluyendo a los niños, se deben bañar diariamente con agua y jabón. Se debe evitar secarse las manos con trapos sucios y siempre se debe mantener limpia la cara y la nariz de los niños. Las uñas de los niños y las personas adultas se deben mantener cortas y limpias. Es muy importante que el hombre haga partícipe del aseo del hogar. Este será un buen ejemplo para los niños. Para el mantenimiento y precaución de la vivienda se deben limpiar las superficies y ropas con cantidad adecuada de desinfectantes. El ambiente de la casa se debe mantener libre de humo. Las personas adultas o familiares no deben fumar dentro de la casa. Es importante evitar los olores fuertes como cera, perfumes, laca, rociadoras, entre otros. Se recomienda forrar el colchón y las almohadas con telas plásticas impermeables y cambiar las sábanas periódicamente. Poner al sol las cobijas, especialmente la de los niños. Para evitar la humedad en la casa se debe reparar las goteras en los techos. Se debe lavar diariamente el sanitario con una solución jabonosa y blanqueador.
Las basuras se deben depositar en recipientes con tapa y sacar en manera oportuna al servicio de recolección de basuras. Evitar que las mascotas del hogar ingresen o se mantengan dentro de la vivienda y que rieguen las basuras. Si los niños juegan con las mascotas, se deben lavar sus manos y la cara. La séptima práctica clave es la prevención del dengue y la malaria. Proteger a los niños del dengue y la malaria es una de las prácticas que se debe hacer énfasis en las regiones endémicas de estas enfermedades. Se debe promover que la comunidad coopere con las autoridades para evitar que los sumideros de agua, lluvias, llantas, inservibles, basuras y otros lugares se vuelvan criaderos de zancudos. ¿Cómo se puede prevenir estas enfermedades? Asumiendo ciertas medidas como colocar mallas metálicas en puertas y ventanas, utilizar toldillos en las camas. Inclusive, estos toldillos pueden ser impregnados con insecticidas. Si hay casos de dengue, rociar las áreas habitables y de descanso con un insecticida. Es importante enseñarles a los cuidadores, a los padres de los niños que atendemos, los signos que caracterizan la enfermedad de dengue o de malaria. En cuanto a los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas con VIH, que es la octava práctica clave, tenemos lo siguiente. La mujer en gestación realice sus exámenes para identificar oportunamente si es conviviente del virus de inmunodeficiencia adquirida y reciba su tratamiento oportuno con el fin de evitar la transmisión madre e hijo del VIH. Explicar la importancia de seguir el tratamiento y los controles. Adicionalmente, de aclarar todos los miedos y mitos que tengan las personas sobre esta enfermedad, como por ejemplo, entender que la transmisión a través de transfusiones se evita cuando el banco de sangre garantiza todas las medidas de bioseguridad y control de calidad de sangre. Mantener una adecuada higiene oral en diferentes momentos de la vida, priorizando en el control prenatal, priorizando en la etapa prenatal, en los primeros 6 meses o antes de la erupción de los primeros dientes y después de la erupción del primer diente. En la orientación prenatal es importante que le informemos a las madres que deben asistir a controles odontológicos, que debe aumentar el uso de seda dental y el cepillado. Esto ayudará a reducir el riesgo de compartir las bacterias de la boca de la madre al bebé. En los primeros 6 meses o antes de la erupción de los primeros dientes, la limpieza y los masajes de la encía del niño son supremamente importantes. Esto se puede hacer con un paño previamente hervido o gasas, humedeciéndolo y limpiando delicadamente de arriba hacia abajo y masajeando suavemente las encías, pasándola de 5 a 10 veces de derecha a izquierda. Si sale sangre de las encías, se debe acudir inmediatamente al médico. Y es importante evitar compartir alimentos o elementos de su boca a la boca del bebé. Las bacterias de la saliva de la persona adulta se propagan en la boca del bebé durante la primera dentición y así surge la caries. Desde la aparición del primer diente hasta la salida total de los dientes temporales o de leche, aproximadamente a los 2 o 3 años, el cepillado de los niños es responsabilidad de las personas adultas. Por eso es importante lavarse las manos muy bien antes de iniciar la limpieza de la boca de los niños, el uso de la seda dental, el cepillado con un cepillo acorde para la edad del niño sin utilizar crema con flúor. Es supremamente importante darle el ejemplo. Si ellos ven que el adulto se cepilla los dientes, él adquirirá este hábito. Y lo más importante, hacer una visita al odontólogo cada 6 meses como mínimo, o cada vez que el odontólogo lo considere necesario. La 10ª práctica es la prevención de la tuberculosis. Cuando los niños viven con personas enfermas de tuberculosis o reciben visitas de personas que están enfermas o en tratamiento, deben asistir a la institución de salud para hacerles la evaluación y determinar si están enfermos y suministrarles el tratamiento correspondiente. Si se descarta la enfermedad, a los niños menores de 5 años se les debe proporcionar el medicamento preventivo. Se les debe garantizar a todos los niños menores de 5 años su dosis contra la tuberculosis o BCG. Y asistir a la consulta de forma inmediata si el niño presenta tos persistente que no mejora ni disminuye durante 3 semanas o fiebre prolongada. También es importante si el niño pierde o no gana peso durante 3 meses, se debe asistir a la consulta. En el grupo de cuidado apropiado en el hogar,
Una de las prácticas claves es, si el niño enferma, se debe continuar alimentándolo. Si un niño menor de 6 meses se enferma, se debe continuar alimentándolo con la leche materna y aumentar el número de veces si es necesario para amamantarlo. Si el niño enfermo es mayor de 6 meses, se debe aumentar los líquidos y los alimentos en cantidades pequeñas y dárselo más veces al día que de costumbre. Es necesario darle con frecuencia cantidades pequeñas de alimentos blandos y de alimentos que a él le gusten. Los alimentos ofrecidos deben ser ricos en energía y nutrientes, frutas. La leche materna y otros líquidos son especialmente importantes porque alimentan y previenen la deshidratación. El niño que ha estado enfermo debe tomar una comida extra hasta 2 semanas después de que pase la enfermedad o hasta que recupere su peso. La 12ª práctica saludable es administrar el tratamiento apropiado. Recordemos, un niño se debe llevar inmediatamente a la institución de salud más cercana si presenta alguno de estos signos. No puede mamar o tomar el líquido, vomita todo, tiene convulsiones, está como dormido o adormecida y no puede despertar. Si tiene respiración rápida o dificultad para respirar. Si el niño tiene diarrea, incremente la ingesta de líquidos sin interrumpir la lactancia o su alimentación diaria. Si el niño tiene tos, suministre más líquidos y alimentos. Y si el niño tiene fiebre, suministre líquidos, siga alimentándolo y no lo abrigue demasiado. Dele una dosis de acetaminofén para bajar la fiebre y dele la dosis de acetaminofén indicada por el médico para bajar la fiebre. En el hogar, si el niño sufre de diarrea, se le debe dar al niño más líquidos de lo habitual para prevenir la deshidratación, preferiblemente leche materna o sales de rehidratación oral. No se le debe suministrar bebidas con alto contenido de azúcar, como los refrescos muy endulzados, las bebidas gaseosas, las bebidas hidratantes para deportistas o los jugos de frutas preparados industrialmente. También debe evitarse los purgantes y estimulantes como el café y las infusiones de hierbas como la manzanilla. Se le debe suministrar agua combinada con alimentos como arroz y papa, de preferencia con sal. Otra posibilidad es dar agua y galletas saladas o pasabocas como rosquitas que contienen almidón y sal. El almidón hará más consistente la deposición. En niños menores de 2 meses se debe mantener la lactancia materna exclusiva, es decir, no se debe suministrar ningún otro alimento distinto a la leche materna. En caso que los niños tengan fiebre, los cuidados en el hogar son darle más líquido de lo habitual, usar los medicamentos para bajar la fiebre que se ha considerado por parte del médico. Si el niño, a pesar de la fiebre, se aprecia bien, no es necesario suministrarle medicamento para bajar la fiebre. Y si el bebé es menor de 2 meses, se debe continuar con la lactancia materna exclusiva. En el caso del resfriado es importante evitar contacto con fumadores. No debe existir humo de cigarrillo dentro del hogar donde vive el niño. Se debe evitar el contacto con personas con gripa. Si esto no es posible, los enfermos deben lavarse las manos antes de tener contacto con el niño y usar tapabocas. Si el bebé es menor de 6 meses, tiene flema y tos, debe tomar leche materna exclusivamente. Si ya no está lactando, debe tomar más líquidos para la expulsión de la flema. Para aliviar la tos y el dolor de garganta, dele a su hijo explicar a los padres cómo debe mantener las fosas nasales destapadas, administrando con frecuencia suero fisiológico por ambas fosas nasales y limpiando las secreciones de la nariz. Hay que enseñar a los niños y sus padres que al toser y estornudar lo hagan de la siguiente manera. Colocar un pañuelo de papel desechable o papel higiénico sobre la boca y la nariz al toser o estornudar y posteriormente botarlo a la basura y lavarse las manos. Se debe ventilar a diario la casa y la habitación del niño enfermo.